Muy bien. Bueno, siguiente tema. Una de las cosas que, por supuesto, está en la actualidad mundial, en todos los medios de comunicación, es, bueno, las diferentes campañas de vacunación que hay en todos los países y hasta hace poco, pues, tuvo mucho revuelo mediático el asunto de los posibles efectos adversos severos que se habían registrado en las vacunas tanto de AstraZeneca como la de Janssen, efectos muy poco frecuentes, que a veces, por cierto, en los medios de comunicación decían trombos raros, y a mí no me gustaba esa traducción porque es una traducción de rare, del inglés, que quiere decir infrecuente, pero raros en español tiene un sentido como de extraño, anómalo. Hombre, eso genera todavía más inquietud, ¿no? En la forma de contarlo, ¿no? Y realmente el sentido que se pretendía dar es que es algo tremendamente infrecuente. Creo que estamos hablando de unos pocos casos por cada millones, por cada millón, varios millones de vacunas administradas, ¿no? Así que son realmente muy infrecuentes y que además, pues ahora sabiéndolo, pues se ha detectado cuáles son los grupos que tienen ese mayor riesgo dentro de lo pequeño que es y además se puede tratar. Son cosas que, bueno, sabiéndolo, pues uno puede ir al hospital y se puede tratar ese posible trombo, ¿no? Pero bueno, todo esto llevó además, casi que de forma, casi que por legislación, a una paralización, a una suspensión de las campañas de vacunación durante un cierto tiempo hasta que se pronunciaran las autoridades correspondientes, que al final se decidió reanudarlas porque los beneficios superan con mucho a los posibles riesgos. Pero claro, esa pausa no es gratis. Eso genera también un problema, ¿no? Y ha salido hace un par de semanas el resultado de un estudio que pretende estimar cuál ha sido el precio de esas pausas que se han hecho y en particular se centran en la interrupción de la vacunación con AstraZeneca, que además ha sido la vacuna que digamos que más ruido ha generado en los medios porque además ha habido esta confrontación entre la empresa con la Unión Europea y bueno, los problemas contractuales, los incumplimientos, con lo cual se ha convertido un poco en el malo de la película y también pues sí, al aparecer estos casos de efectos adversos severos, pues más malo de la película todavía, ¿no? Este es un estudio que han hecho unos investigadores de Francia y de Italia, que además, por cierto, me ha hecho gracia, Francis, no sé si te fijaste en las afiliaciones, que uno de ellos es el Centro para las Matemáticas del Planeta Tierra, uno de los autores, ¿no? El Center for Mathematics of Planet Earth, que me llama mucho la atención, como si hubiera matemáticas de otros planetas, no sé, o sea, tengo mucha curiosidad por saber a qué se dedica exactamente este instituto y por qué se llama así, pero bueno. No lo sé, la verdad no lo sé, pero lo mismo es que se ha dedicado a matemáticas de las ciencias de la Tierra, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Geofísica, etcétera, tiene mucha matemática, todo el tema de meteorología, oceanografía, Claro. temas como predicción de tsunami, predicción de volcanes, etcétera, tiene muchísimo de matemáticas y lo mismo se dedica a ese tipo de asuntos. Eso tendría sentido, efectivamente, pero ves Centro de Matemáticas del Planeta Tierra y dices, bueno, que llama la atención. Pero bueno, tonterías aparte, es muy interesante el estudio porque, bueno, podemos hacer el spoiler si quieres ya de entrada, que concluyen que debido a la alta incidencia que había en Francia, pausar 3 días la vacunación, pausarla 3 días, conlleva 260 muertes. Y en Italia, que tiene una incidencia algo menor, esos 3 días de pausa lleva 130 muertes acarreadas. Claro, tú no sabes quiénes son esas 130 personas, pero matemáticamente, según este modelo, que bueno, creo que es un modelo simplificado, que podemos ahora, si quieres comentar, pero lo que esto nos dice es que ese mal, o sea, a mí el resumen de todo esto es que a veces se apela al mal llamado principio de prudencia cuando hablas con gente sobre cosas que tienen que ver con esto o con otros temas en los cuales, no sé, alimentos modificados genéticamente, este tipo de cosas, te dicen, no, pero el principio de prudencia. Pero es que pararte, quedarte quieto, no es necesariamente lo más prudente. Por ejemplo, si tú estás en mitad de una carretera y viene un coche a toda pastilla y no sabes en qué dirección moverte, quedarte parado en la carretera no es lo más prudente. Entonces, quedarte parado, la inacción es de por sí una decisión que hay que equilibrar con todas las demás a la hora de evaluar los riesgos, ¿no? No hacer nada no siempre es la opción más prudente.
Y en este caso, parar la vacunación, está claro bueno, pues, Francis, es que hay gente que ha muerto por parar la vacunación, ¿no? Exactamente, y sobre todo cuando la Agencia Europea del Medicamento, que se supone que es la mayor autoridad que tenemos en Europa sobre el tema, y que las agencias específicas de cada país deberían de seguir las directrices de la Agencia Europea del Medicamento, ha dicho que no debía de pararse la vacunación de AstraZeneca y que quien haya parado a posteriori la vacunación de AstraZeneca debe de reanudarla cuanto antes también con AstraZeneca. Y sin embargo, agencias como la Agencia del Medicamento Española, pues hacen oídos sordos y dicen, no, 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 no. No sé por qué. Políticamente no nos interesa. Vamos a parar AstraZeneca y vamos a estudiar nosotros con una pequeña cohorte la posibilidad de meter otra vacuna, por ejemplo Pfizer como segunda dosis. ¿Pero de qué estás hablando? Si tus resultados no van a ser concluyentes. Y eso es una barbaridad. Eso mata a gente. Hay personas que están muriendo por culpa de una decisión de la Agencia Española del Medicamento que tenía que callarse la boca y hacer exactamente lo que dice la Agencia Europea del Medicamento. Porque cuando hacen lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, siempre dicen, es que nosotros siempre hacemos lo que ellos dicen. Pero cuando no lo hacen, dicen, no, bueno, es que no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacéis? Pues no, no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacéis? La razón es política. Es decir, alguien desde arriba les ha dicho, ahora sí, ahora no. Y eso es lo que no tiene sentido. Si tenemos una agencia española del medicamento útil, tiene que ser una agencia de medicamentos que tenga una opinión firme propia y que sea básicamente consensuada con la Agencia Europea del Medicamento. Lo que no tiene sentido es que la injerencia política influya en decisiones estrictamente científicas. Entonces, este tipo de trombo realmente pues es una cosa de efecto secundario que es pernicioso. Es una trombocitopenia, es decir, una reducción del número de plaquetas acompañada de la formación de trombos. Las plaquetas, el sistema inmunitario responde contra las plaquetas y en esa respuesta inmune provoca que las plaquetas se unan formando unas estructuras que pueden acabar conduciendo a la formación de trombos, ¿no? Y es un tipo de trombo que, a diferencia de los trombos normales que provocan todas las vacunas, porque Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y todas las demás que nadie lo ha mirado, todas producen trombos, ¿vale? Es una cosa habitual. Cuando tú metes a tu cuerpo cosas, es muy normal, con muy baja probabilidad, con muy baja incidencia. Es un fenómeno muy raro, como tú decías antes. Es muy raro, pero ocurre. Es muy infrecuente, ¿vale? Pero ocurre, ¿vale? Porque estás metiendo una sustancia externa en tu cuerpo. Y la estás metiendo en la sangre, ¿no? Pero normalmente esos trombos suelen ser tanto venosos como arteriales. Y lo que tiene este fenómeno asociado a AstraZeneca, esta nueva enfermedad, que se llama pues, trombocitopenia inmune inducida por la vacuna, ya le han puesto un nombre, le han puesto un nombre en alemán. Lo que tiene este fenómeno es que va acompañado, estos trombos son básicamente venosos, no son arteriales, y ocurren sobre todo en el cerebro y en la parte del intestino, del sistema digestivo. Y además viene acompañado de varias sustancias en la sangre que se alteran excesivamente. Por ejemplo, el dímero D crece una barbaridad, hay un factor plaquetario, el número 4, que también los anticuerpos que responden a este factor plaquetario suben. Entonces, hay una serie de marcas muy concretas que hacen que esto sea algo nuevo. Entonces, como en Alemania hubo un señor muy experto en ese tema, porque lo estudió para este mismo fenómeno inducido por heparina. La heparina es un anticoagulante, que algo así como en 1%, 1 de cada 100 de lo que le ponen heparina, produce trombos. Bueno, pues eso es bastante. ¿Vale? Eso es bastante. Y resulta que ese señor descubre que 1 de cada millón de personas vacunadas por AstraZeneca también le pasa algo parecido. 1 de cada millón. Los sitios en los que ha ocurrido más ha sido del orden de 1 de cada 700.000. Y son siempre con países que tienen menor número de vacunados. Estamos hablando de una cosa muy rara. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque la hemos bautizado en Europa. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Me dirá, claro, Pfizer y Moderna son ideales. La mejor vacuna del mundo, porque no provocan esto. Falso. En Estados Unidos, a esto le llaman ITP en lugar de VITT.
le llaman trombocitopenia inducida por la vacuna. ¿Vale? Y que tú dices, pero si el nombre es casi el mismo, sí. Y es casi lo mismo, sí. Pero en Estados Unidos no han estado comprobando que el dímero D crezca, no han estado comprobando factor para crear el 4. Entonces, en Estados Unidos, eso que ocurre en un número muy parecido con Pfizer y Moderna que con AstraZeneca en Europa, y que está publicado, no le da mayor importancia. Es que es una cosa que ocurre uno de cada millón. ¿Qué importancia tiene? ¿Vale? Es muy, muy pequeña esa importancia. Y si lo pillamos a tiempo, salvamos la vida del paciente. ¿Vale? Lo que tienen que saber nuestros oyentes es que salvamos la vida del paciente si lo pillamos a tiempo. Si alguno de nuestros oyentes se vacuna y empieza a tener síntomas secundarios durante un par de días, es normal, ¿vale? No hay mucho problema. Si está un tercer día con síntomas secundarios, y yo qué sé, le duele la cabeza y se toma un analgésico y no se le quita, si tiene unos dolores en el cuerpo, si tiene algunas dificultades, dice, que vaya al médico. Que vaya al médico. Que diga, no, pero me han dicho que las vacunas tienen efectos secundarios y yo me aguanto, porque es mucho mejor estar vacunado que... No, perdona. Si tienes síntomas secundarios más allá de las 72 horas, ve. Este tipo de problema de trombocitopenia inducida por la vacuna se observa fundamentalmente a partir del 5.º día. Entonces, si tú tienes problemas, ve al médico, que te haga una analítica. Por ejemplo, uno de los síntomas que tiene, por ejemplo, cuando los trombos van al cerebro, es que te duele un lado de la cabeza, pero no el otro. Y te tomas un analgésico y te duele más. Te lo tenía que quitar el dolor y no te quita el dolor, te lo refuerza. Y tú dices, pero no, pues, ¿qué hago? Me aguanto. Y mucha gente que dice, pues me aguanto. Y entonces ha habido muchos casos, por ejemplo, de mujeres, sobre todo porque vacunadas con AstraZeneca se vacunó al personal sanitario y en el personal sanitario más mujeres que hombres. Por eso se hablaba de mujeres de menos de 55 años, pero es porque en personal sanitario eran mayores, ¿no? Cuando uno mira los números y los descontextualiza de la población a la que ha sido vacunado, uno observa que realmente no hay tanta diferencia entre que aparezcan mujeres y hombres. Pues una diferencia de orden de 60-40%, no más. Pero esos números están muy sesgados porque se ha vacunado muchas más mujeres que hombres en ese sector de edad. Pues cuando uno tenga esos síntomas, uno no debe de aguantarse. Es que se ha dado casos de gente que se ha aguantado hasta 14 días doliéndole la cabeza. Dice, sí, es que hay personas que tienen migrañas, que están acostumbradas al dolor, ¿vale? Pero vamos, que te acabas de poner una vacuna y que se está diciendo por los medios que si te duele la cabeza y no se te quita con analgésico, vayas al médico. Ve al médico. Entonces tú vas al médico y el médico te hace una analítica y ve que tienes ciertas cosas subidas de olla y dice, ¿te han puesto la vacuna de AstraZeneca u otra vacuna y te se han subido estos niveles? Tú puedes ser un caso de estos. Así que te vamos a poner un tratamiento. Hay tratamientos muy buenos que funcionan, que en 48 horas, 72 horas te han quitado el problema. Si se pilla a tiempo. Ahora, si tú vas a los 14 días, cuando ya estás teniendo los trombos y estás teniendo problemas debido a los trombos, pues eso, el tratamiento es que te tienen que ingresar en la UCI, literalmente. Y te salvan la vida, pero no con una probabilidad del 100%. Están salvando pues, a un porcentaje alto. Entonces, algunas de estas personas que tienen la desgracia de que les ocurre esto, no sabemos por qué esta respuesta, este efecto secundario tan terrible que tienen las vacunas, pues están falleciendo. Pero yo digo, fallecidos muy pocos. Estamos hablando del orden de ese orden, del 1 por millón. Pero son muy poquitos. De esos poquitos se habla, y estamos nosotros hablando muchísimo, o sea, al final, ¿no? Llevamos un rato hablando de estos trombos inducidos por las vacunas y no hablamos de los fallecidos de no vacunar. Claro. Son los grandes olvidados, ¿no? Porque pues ese es el problema que se detecta en este estudio, que ya más o menos lo podíamos ver venir. Este es uno de esos casos, de esos estudios que uno dice, hombre, pues sí, no me sorprende el resultado, pero está bien ver el número. Está bien ver el número porque uno lo podía intuir, pero como siempre hay que hacer las cuentas y hasta que no tienes el número, pues no puedes tener una seguridad de por lo menos de por dónde van los tiros, ¿no? Este es un modelo simple, ¿no? El famoso modelo SIR, ¿no, Francis? El SEIR, sí. SEIR, ¿no? Hay susceptibles, hay... ¿cómo eran los? Eran expuestos, infectados y recuperados. Este es un modelo estocástico, es una versión estocástica, y este tipo de modelos, seamos sinceros, son modelos muy discutibles. Muy discutibles. O sea, aquí prácticamente hay un único parámetro que lo marca todo, que es un parámetro que tú no puedes obtener por ajuste, por fitting, ¿no? De los datos observacionales, que es el R0, el número de reproducción.
¿vale? La tasa de infección. Eso no lo puedes obtener porque el modelo matemático es tan sencillo que no se puede identificar todos los parámetros. Entonces hay una combinación de parámetros que no es identificable y esa combinación de parámetros es proporcional al R, ¿vale? Entonces el R lo tienes que poner tú a dedo. Claro, el R0 está muy bien para un estudio en un entorno controlado, sin entrada-salida de personas y sin que cambie las circunstancias del entorno, ¿vale? Pero en el momento en el que tienes tú noticias en prensa que condicionan el comportamiento de las personas, que tienes políticos que marcan una legislación diferencial entre unos lugares u otros para controlar los comportamientos. Imaginaos la legislación que hay ahora con las medidas de confinamiento y de seguridad contra la COVID de las comunidades autónomas. Cada una tiene unas medidas distintas. Y ahora tú hablas de España en conjunto. Vale, pues es que no se puede. Ese tipo de modelos, yo en el número de lo que plantean estos modelos, pues realmente si el R es mayor que 1 en Francia y es mayor que 1 en Italia y uno de estos dos países es un poquito más grande que en el otro, pues en ese va a haber más muertes. Punto pelota. O sea, esto no tiene mayor dificultad, ¿no? Lo que pasa es que eso no es real, porque en el momento en el que suba el número de muertes, la gente va a tomar medidas, pues se va a publicar en prensa y la gente va a tener miedo y eso va a condicionar. Entonces hay que trabajar con el número de reproducción cambiante en tiempo, un RT. O sea, periódicamente el R hay que reactualizarlo. Y eso, por ejemplo, en ese estudio no se ha hecho, ¿no? Entonces, este tipo de estudios tan simplificados son preciosos para publicar un artículo, pero desde el punto de vista epidemiológico ofrecen muy poca información al experto en salud pública. Esto se ha publicado en una revista Caos, es una revista de matemática aplicada, de sistemas dinámicos, una revista donde de vez en cuando se publican modelos epidemiológicos como ejemplo de sistema dinámico. En los modelos epidemiológicos no hay caos. Si en un modelo epidemiológico tú introduces caos, ya la gente especialista en epidemiología te dice que eso no es el modelo epidemiológico. Entonces, los modelos epidemiológicos son todos de punto fijo. Tienen un estado nulo en el que desaparece la infección y un estado endémico, un estado en el que se mantiene la proporción más o menos constante del porcentaje de contagiados entre la población, ¿no? y se endemiza la infección. Si tú no tienes esos dos estados, ya no tienes un modelo epidemiológico, tienes otro modelo, un modelo de ciencias sociales que puede tener caos, etcétera. Entonces, este tipo de artículos, pues yo, la verdad, le tengo muy poco aprecio a este tipo de artículos, ¿no? Pues son artículos como muy de matemáticos aplicados, que no son expertos en epidemiología y que al epidemiólogo no le sirven de nada y a los matemáticos tampoco nos sirven de nada porque no nos dicen nada. O sea, tú miras el modelo y dices, pues sí, te tiene que dar esto. Ah, pues te da que la curvita vaya por aquí o vaya por allá, pues depende de los numeritos que hayas puesto. Y los numeritos que has puesto, pues dependen de cómo te haya dado por elegirlos, ¿no? Es extremadamente difícil, o sea, es muy, muy difícil saber cuáles son los números realmente útiles, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿te sirve al menos como orden de magnitud? Porque estas cosas suelen usarse como, digamos, como primer orden, ¿no? Como el equivalente a una cuenta de servilleta, ¿no? Que te da... Claro, como cuentas de servilleta sí sirven. Además, tú mismo has comentado el resultado a 3 días. 3 días retrasando 3 días. Claro, 3 días sí tienen cierto poder predictivo y el orden de magnitud sí es el correcto. Pero en las imágenes del artículo, si las miras, te plantean hasta 30 días, hasta un mes. A un mes esto es basura. O sea, este modelo, lo que me diga un mes, no tiene absolutamente ningún tipo de interés porque con absoluta seguridad está mal. Sí, porque las condiciones van cambiando. Claro. O sea, entonces este tipo de modelos son muy útiles, pero a muy, muy corto plazo. Y bueno, al fin y al cabo, el que tenga el R0 más grande va a tener más muertes. Sí. O sea, no tienes mucho más. Es que estaba mirando que es casi proporcional en el sentido de que creo que tienen casi el doble de incidencia y le sale, pues eso, 260 muertes frente a 130 en Francia e Italia. O sea, casi escala directamente con el R0. Esto escala muy bien, o sea, ese tipo de ideas, o sea, el cálculo de servilleta es muy fácil, entre comillas, ¿no? Por eso los modelos extremadamente sencillos, el modelo SIR, incluso el modelo SI, predicen este tipo de cosas muy bien, ¿no? Pero ya digo, en el contexto epidemiológico, hoy en día, en salud pública, nadie mira este tipo de modelos. SIR, el que yo pensaba que era pero este es SEIR, que es un puntito más de... Normalmente este tipo de modelos suelen tener un estado de muerte, un disease, para eliminar parte de la población, pero no se pone la D en el nombre, salvo que por alguna razón le quieras destacar, hagas algo especial con la muerte. Si la muerte es puramente un sumidero, en el que vas perdiendo población, parte de los recuperados son fallecidos, directamente lo pones no lo pones en el nombre, la D.
Sí, porque bueno, además es un porcentaje tan pequeño de la población que para este tipo de cálculos no te cambia significativamente el modelo, el hecho de que tengas en cuenta los Claro, fallecidos, ¿no? exactamente. Yo digo, a Ya. mí yo tenía una cierta ilusión por ver a ver en el artículo qué aportaba, si aportaba algo interesante, porque se hicieron eco en agencias Sync, que son una fuente muy fiable, ¿no? De noticias de ciencia. Ujú. Y bueno, y después me decepcionó un poco el artículo porque vi que no tenía mucha chicha. Yo no soy experto en epidemiología, o sea, que nadie se confunda, pero yo sí he leído bastante, es decir, me preocupé muchísimo por el tema epidemiológico a principios del año pasado con la crisis que tuvimos y con el confinamiento. ¿Y qué me hice? Pues leerme libros de texto. Yo me leí libros de texto muy básicos, sin fórmulas matemáticas de epidemiología, para saber el lenguaje, para saber lo que interesa a la gente que se dedica a la epidemiología. Y después me leí libros de matemáticas de la epidemiología, los libros más recientes con todas las fórmulas matemáticas y con todo el aparataje para enterarme del punto de vista matemático que se hacía, y hay una cantidad enorme de modelos y razonamiento desde el punto de vista de la epidemiología. Y después cuando te empiezas a encontrar con artículos de matemáticos y físicos que dicen, la epidemiología es trivial. Entonces, yo estudié la carrera de física o estudié la carrera de matemáticas. Luego yo ya sé epidemiología. Porque ¿para qué me voy a molestar en leer un libro de epidemiología? Para escribir artículos de epidemiología. Y se ponen a escribir los artículos, te encuentras con que dices, pero estos señores de qué me están hablando. O sea, son artículos, pues sí, unas fórmulas matemáticas y unas cuantas figuritas. Pero después no tienen... Y cuando esos artículos tienen eco en medios, pues me apena porque a mí me gusta pues los que tengan eco, un artículo que tenga una base, ¿no? Que tenga un sustrato epidemiológico y que me recuerde a lo que yo leí de los libros de texto, ¿vale? Sí, De pero cómo bueno, se discutían las cosas. pero en este caso creo que es importante por el resultado, quiero decir, no tanto porque sea sofisticado o no el procedimiento, la metodología, sino por el resultado. Vamos, yo no he visto otros cálculos en este sentido, me gustaría verlos. Pero creo que es importante dar a conocer esto a la gente, o sea, más allá de que esté mejor o peor hecho, o sea, que hay gente que está muriendo, que 3 días estamos hablando, pues a lo mejor no serán 260, a lo mejor son 200 o son 300, ¿sabes? Me da igual el número, pero que hay un montón de gente que está muriendo por pausar las vacunaciones, ¿no? Y eso yo creo que es lo que es relevante aquí. Sí, pero fíjate, por ejemplo, que este modelo no tiene en cuenta el factor vacuna, o sea, la cantidad de población que hay vacunada ya, no tiene en cuenta que Sí, pero eso es poco, se o ha sea, parado la población, por ejemplo, con una dosis, pero no con la segunda. O sea, Ujú. no tiene en cuenta ni la población vacunada con otras vacunas, con primera y segunda dosis, ni la población vacunada con una sola dosis. Y tú dices, sí, son pocos. No son pocos, el 10%. ¿Eso es irrelevante? No necesariamente. Quiero decirte, tú dices que es que en Porque están Francia no estudiando estamos el hablando, efecto. o Italia, de que se haya vacunado el 1%. Están hablando de que se haya vacunado un orden similar al de España. Entonces, todo ese tipo de cosas, en un artículo en el que hablas de protocolos sobre vacunas, pues tendrías que tenerlo en cuenta. Sí, pero tienes que, a ver, a lo que voy es que estás viendo el efecto sobre una población que es el 90%, que son los expuestos y a los que estás vacunando. O sea, si el 10% los has vacunado, es el 10%, pero el 90%, o sea, el número no lo estás queriendo afinar a un nivel del 10%, sino que, bueno, en fin, que yo me imagino que esos detalles no creo que influyan mucho en el hecho de que si el cálculo te da que hay 200 muertos en Francia, pues no creo que diste mucho de ese número, ¿no? Por el hecho de que haya un 10% de franceses ya vacunados. O sea, realmente, y de hecho es algo, a veces vemos en las noticias de que no, ahora con la campaña de vacunaciones, pues se ve que las cosas están yendo mejor. Y vamos a ver, yo lo que digo a todos los expertos es que hasta que esto no llegue por lo menos un 60% de vacunación, no se va a notar en la progresión de la epidemia el número de vacunados, ¿no? Claro, pero se está notando. O sea, eso qué sé, es que esto depende del Bueno, modelo, pero perdón, los modelos que se están está teniendo en cuenta notando, la vacunación pero están notando que cambia el RT efectivo, que cambia la tasa de contagios, y lo están sobre todo notando, y la además letalidad. están notándolo con el efecto de las diferentes variedades. Es decir, Sí, dice, y es que son sobre modelos muy todo, complicados, sí, que son modelos que tienen mucho en cuenta muchos factores, que son modelos muy difíciles de interpretar y analizar, que lo mismo a un periodista le cuesta trabajo, pero esos modelos están hechos, se están publicando y estamos teniendo resultados. ¿Vale? O sea, no se puede uno negar la mayor y decir, no existen estos modelos porque no se pueden hacer. No, no. Existen esos modelos, se están haciendo y lo está usando quien lo tiene que utilizar. Que los periodistas no se hacen eco, es el problema de los periodistas. ¿Vale? No es un problema porque al público general le interesa realmente esos detalles, pues quizás sí o quizás no, ¿vale?
Pero lo que estamos viendo es eso, que esos modelos se están haciendo. Se han hecho, por ejemplo, en el caso de Israel, se han hecho en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay unos equipos increíbles haciendo un modelado maravilloso con extremo detalle de todos los efectos, que tienen en cuenta las diferentes cepas, que tienen en cuenta las diferentes regiones en las que parten en Gran Bretaña, sectores de edad, diferentes niveles de edad. Por ejemplo, este artículo no tiene en cuenta la edad. La edad es fundamental cuando tú has parado la vacunación a un sector de edad, que es a personas hasta 55 años, que vacunaste de manera excepcional por una cuestión puramente política. Ese tipo de cosas, hay gente que lo está teniendo en cuenta, ¿vale? O sea, pero claro, es que ese artículo es más difícil de entender para el que no sabe. Ya, pero ¿qué? Los artículos no están escritos para el que no sabe, están escritos para el que sabe. Bueno, yo insisto, este cálculo no lo había visto, este resultado de número de muertos por la pausa de la vacunación. Claro, casos como Israel o Reino Unido son muy diferentes a los de Francia o Italia. Son países que ya tienen una vacunación muy avanzada. Mucho más avanzada, claro. Sobre Pero también ha habido estudios en diferentes fases. Es decir, si ahora se publica un artículo sobre Israel, no te va a publicar los artículos. O sea, ese artículo tiene datos de hace un mes, mes y medio. No tiene artículos de ahora. ¿Vale? O sea, sí, tú no analizas los datos de ahora, media hora y publicas el artículo. Tienes un retraso. Y además, cuando se publica el artículo, cuando sale el artículo en alguna revista, el retraso puede ser de hasta 3-4 meses. Entonces, quería corregir una cosa que dije, en el sentido de que la vacunación todavía es muy baja como para tener un efecto significativo. A ver, esto evidentemente me está refiriendo a la incidencia, porque en cosas como la mortalidad, evidentemente tiene un efecto brutal. Es decir, la mortalidad que tenemos ahora mismo es mucho más baja debido al hecho de que aquí se ha empezado a vacunar sobre todo a la población de edad más avanzada, que es la población más expuesta y más vulnerable, y es el gran contribuyente a la mortalidad. Una vez que esa población está vacunada, ha caído mucho el número de fallecidos. Y eso es muy importante, claro. Eso es muy importante, importantísimo. Otros países, por ejemplo, yo a veces hablo con amigos en Estados Unidos, ¿no?, que están muy contentos de cómo ha ido ahí la campaña de vacunación, porque se ha vacunado muchísima gente. Sin embargo, siguen teniendo una mortalidad alta, y yo creo que es porque no se ha hecho con esta organización, sino ha sido más libre, ¿no? Según un poco también el espíritu y la filosofía de allí, de aquí, venga, y que se vacune quien quiera, ¿no? Entonces, es cierto que se ha vacunado un porcentaje más grande de la población, pero no se ha hecho, no se ha llegado tanto y tan rápido a la población más vulnerable, que sí que en España, por ejemplo, se ha vacunado en primer lugar y eso ha reducido mucho la mortalidad. Así que yo creo que ese también es un tema que daría para un debate interesante, ¿no? Quizás es más importante empezar primero por los vulnerables, más que tener un porcentaje de vacunación muy alto en la población. Porque, bueno, sí, en esta enfermedad sí. O sea, estas enfermedades respiratorias asociadas a coronavirus, históricamente, creo que ya lo comentamos en algún coffee break previamente, ¿no? Hay varios estudios que las comparan y ven un poco su evolución, y en general son infecciones que se inician, aparentemente, ¿no? Pero también no tenemos una seguridad al 100%, pero bueno, que parece que se inician afectando mucho, con alta mortalidad, alta letalidad a los mayores de edad, a personas ancianas, con una mortalidad más o menos intermedia en adultos y muy baja en niños, y ese perfil, conforme la población se va infectando, va cambiando y va empezando a ser más importante en las personas de mediana edad y mucho menos importante en los ancianos, y acaba convirtiéndose en una enfermedad solamente relevante en niños. O sea, acaba siendo una especie como de, entre comillas, resfriado que todos los niños padecen. Recuerdo que eso lo comentamos en el paso a endémica, o sea, el paso de pandemia a enfermedad endémica, ¿no? Que al final lo que acaba ocurriendo es eso, que ahora mismo esto pasa con las enfermedades que son leves para los niños, pero severas para los adultos, como ha habido casos de grandes pandemias también en tiempos históricos. Por cierto, una charla muy interesante sobre eso en el ciclo de genética que estamos teniendo. El martes pasado, en la primera jornada de este ciclo, la segunda enfermedad era sobre pandemias a lo largo de la historia, que la dio Conrado Rodríguez, y la verdad que me resultó muy interesante, hablando de, bueno, otros casos anteriores. Y, bueno, perdón, Héctor, perdona, ¿lo estáis teniendo? ¿Significa que aquí en el museo estáis teniendo ese ciclo de...? Sí. Pues no me había enterado yo, pues tendré que mirar esas charlas. Vale, sí, creo que lo he tuiteado estos días. Son 3 jornadas, los martes a las 6 se retransmiten en directo por YouTube. Y bueno, si vas al canal de Museos de Tenerife, ahí podrás encontrar la última, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hubo una charla ahí del director de este hombre, Conrado Rodríguez, que es el director del Instituto Canario de Bioantropología, y dio un repaso de eso, ¿no?, de otras pandemias a lo largo de la historia. Y
lo que comentábamos en ese coffee break era cómo estas pandemias que inducen gran mortalidad en la población adulta, luego ya una vez que se incorporan, que las pasamos de niños de forma leve, pero Sí. ya desarrollamos los anticuerpos y ya pues de edad adulta no nos afectan porque ya lo hemos pasado de niños, ¿no? O sea, es como una enfermedad que al llegar nueva, como no tenemos protección contra ella, al llegar nueva arrasa, igual que la gripe que llevaron los europeos a América, al llegar allí arrasó porque era una enfermedad nueva a la que ese virus no era conocido por el sistema inmunitario y luego ya una vez que lo asimilas y ya desde pequeño estás expuesto a ella, pues se convierte en algo endémico y como, bueno, como muchas otras enfermedades infantiles, ¿no?